Venir a DC, a Washington, y no encontrarme con mi hermano Julio Witty Guevara, un orgullo nacional, orgullo de la comunidad garífuna, orgullo de la Ceiba. Julio, estoy recordando hermosos momentos allí en la década de los 90, cuando con Julio pues coincidimos en la universidad, en los movimientos. Julio, sin que lo hayamos sabido muy bien, en esa época estábamos haciendo historia. Porque ahora ya hablamos de los 90 y lo catalogamos como los inicios. Exacto. ¿Cómo estás, Julio? Gusto en saludarte. Un placer, Kenny. Qué bueno tenerte por Washington, D.C. Igualmente un saludo a todos los seguidores de la página de Guadami, Sí. y al grupo de nuestro en Honduras y Centroamérica. Sí. Creo que nosotros venimos de una generación de oro. Sí. Una generación que ha podido absorber una parte de la historia que muchos no tuvieron la oportunidad de absorber. Me estoy refiriendo al legado de los 70s, los 80s, obviamente los 90s, y hacer esa transición a la época actual, que es una época esencialmente de transición tecnológica. Claro. Y yo creo que el poder conectar estos dos mundos nos pone en una posición de privilegio, pero también una posición que nos permite conocer los esfuerzos y sacrificios que hicieron los que ya pasaron por estos caminos antes que nosotros. Sí, claro, claro que sí. ¿Te acordás por las reuniones ahí de Afrouna, Julio, en la universidad, cuando llegaste a Tegucigalpa? Sí, yo creo que Afrouna es una buena escuela, fue un bonito ejercicio para no solo unificar a la población joven afrodescendiente que vivía en Tegucigalpa, pero también ampliar la voz sobre los asuntos de tenencia de la tierra, representación política, los temas de educación bilingüe intercultural, el participar en esas marchas que se llevaban a cabo en aquel entonces, de la mano de un liderazgo afrodescendiente también muy comprometido, ¿verdad? Correcto. Yo creo que esos fueron tiempos dorados. Sabemos que gran parte de esa generación está en posiciones de liderazgo, no solo a nivel nacional, sino también internacional. Y a veces uno nunca sabe las vueltas que da la vida. Así es. Y yo creo que no podemos subestimar las capacidades que tenemos y el aprendizaje que obtenemos durante ese periodo de nuestras vidas. Sí. Yo creo que estamos equipados para hacer lo que se necesita para crear mejores estadios de vida para nuestras poblaciones. Sí, totalmente. Bueno, Julio, estamos jóvenes, Julio. Definitivamente. Pero ya llevas 22 años de vivir en DC, en Washington. Inicialmente, ¿en qué lugar estamos ahora para que me contes un poco? Sí, estamos en la ciudad de Washington, D.C. Yo creo que Washington obviamente es muy conocida por el mundo entero, Sí. por lo menos en las redes o a través de las noticias, pero estamos hablando de una ciudad de aproximadamente 750,000 habitantes, rodeada por dos estados muy influyentes, que es el estado de Virginia y el estado de Maryland. Sí. En Washington, D.C. tenemos una población afroamericana que supera casi el 40% de la población. Bastante. Tenemos una población latina que está arriba de del 10%. Estamos hablando de un promedio de 75,000 latinos. Pero también estamos hablando de una ciudad que está a 4 horas de Nueva York. Puedes agarrar el bus a las 8 y a las 12 estás en Nueva York. Totalmente. Y yo creo que una ciudad muy fuertemente influenciada por no solo los temas relacionados con la política interna de Estados Unidos en relación al tema de la salud, la seguridad pública, obviamente el tema económico, entre otros, pero también una ciudad fuertemente influenciada por temas como las industrias extractivas, el tema de
el sector energético, obviamente, el sector minero son claves. Y el tema que en algún momento conversábamos de la volatilidad de los mercados. Claro, claro. Obviamente el tema de cambio climático es un tema transversal que se va a estar hablando durante los próximos años y no décadas. Sobre todo el tema que tiene que ver con la transición energética. Pero en los próximos años también se va a estar abordando el tema de la adaptación, que significa aumentar la resiliencia de las poblaciones más vulnerables por las olas de calor que estamos experimentando, no solo en Estados Unidos, sino en diferentes partes del mundo. Y obviamente Honduras no es la excepción. Sí, totalmente. Yo creo que ahí hay una serie de desafíos, pero también oportunidades para unificar a nuestras poblaciones alrededor de temas específicos. Algo interesante que tenemos los afrodescendientes, los aproximadamente 200 millones de afrodescendientes que vivimos en las Américas, Kenny, es que estamos en zonas costeras. Sí. Estamos en los puertos de Brasil, toda la zona de Bahía, por ejemplo. Tú pasas por Ecuador, Esmeraldas, cruzas el río, llegas a Colombia, al Pacífico colombiano, al Chocó, Quibdó, sigues avanzando, pasas por Buenaventura, después regresas, cruzas a Panamá, llegas a Colón, sigues avanzando, llegas a Limón en Costa Rica, avanzas, pasas por Nicaragua, Bluefields, y cruzas por Centroamérica, sigas avanzando en Centroamérica, llegas a toda la franja de la costa atlántica de Centroamérica, donde tenemos los 5 departamentos con población garífuna, y si cruzas a Guatemala, la misma historia. Y en Estados Unidos lo mismo, cruzas a Florida, llegas a Jacksonville, cruzas a Georgia. Después, incluso aquí estamos a 45 minutos de Baltimore, que es una ciudad predominantemente afrodescendiente, predominantemente negra. Y yo creo que por ahí está el desafío de poder aumentar la resiliencia de estas poblaciones, pero también unificarlas para desarrollar iniciativas programáticas de inversión regional alrededor de las costas. Y yo creo que por ahí podemos en los próximos años seguir avanzando en esos temas. Sí. Bueno, Julio, conoces bien Washington, no solamente porque llevas 22 años. Julio, es cierto, 22 años, pero no solamente por ese tiempo, sino porque también has tenido una trayectoria laboral que te ha permitido entrar directamente con la comunidad. Sí, bueno, sí, 22 años en Washington, D.C., la mayor parte del tiempo navegando el mundo de las organizaciones internacionales. Sí. También hemos tenido gran parte de estos años, aproximadamente 4 o 5 años, trabajando con el gobierno local de Washington, D.C. Hemos apoyado algunas iniciativas o estado involucrado en iniciativas de las organizaciones no gubernamentales y obviamente el sector privado. Pero creo que Washington, D.C. tiene esa característica que le permite a uno conectar con diferentes realidades, donde está también un gran desafío, pero también una gran oportunidad, es el trabajo de los gobiernos locales, porque Washington, D.C. también está fuertemente influenciada por la agenda de los gobiernos centrales. Y yo creo que estamos muy optimistas con lo que se puede hacer con las tecnologías existentes para acercar un poco la inversión y las oportunidades de desarrollo para las poblaciones locales, las municipalidades y los territorios. Sí. Se podía hablar. Sí, totalmente, Julio. Y hablando un poco sobre estas conexiones, estas redes que se tejen, ¿cómo se escucha el nombre de Honduras acá? Vos que sos hondureño, a lo mejor pues estás un poco prejuiciado, pero cuando se escucha Honduras por acá en los pasillos de Washington, ¿qué es lo que se percibe? Bueno, Honduras es un país en el corazón de las Américas por nuestra ubicación geográfica. Desde el punto de vista geopolítico, Honduras es clave. Conecta al centro y al sur, pero al mismo tiempo es un país que tradicionalmente ha tenido un vínculo muy cercano
a la infraestructura de desarrollo económico de Estados Unidos. Claro. Solo para mencionar la Standard Fruit Company, la United Fruit Company. Entonces ya existe un precedente que permite a la gente a asociar a Honduras con alguna actividad económica, pero también no podemos pasar desapercibida la actividad que desarrollan poblaciones afrodescendientes o garífunas, por ejemplo. Yo creo que el hecho que en los últimos 30 años hayan de manera continua e ininterrumpida estado visitando esta ciudad líderes hondureños, también ha facilitado ese entendimiento de lo que pasa en Honduras, no solo en el tema político, también obviamente en el tema económico y en el área social. Entonces, cuando se habla de Honduras, desde el punto de vista económico, estamos hablando de un país que está fuertemente influenciada por las remesas que se mandan. Claro. La diáspora hondureña en Estados Unidos es muy acentuada. Un país fuertemente influenciado por la importación o la exportación de café, que es uno de los rubros más importantes. El café hondureño tiene una reputación muy buena en el país. Obviamente, el tema del camarón. Y desde el punto de vista económico son como los rubros más destacados, podría decirse. Sí. Y no estamos nosotros ahí, Julio, como comunidad. No estamos en esa conversación, no estamos en esa mesa, ni en el camarón, ni en el melón, ni lo absoluto, ni en el mercado, digamos, logístico, ahora que se están pensando en un ferrocarril interoceánico. Sí, yo creo que estos son proyectos en donde podemos participar, no como observadores, sino como protagonistas del proceso. Yo creo que una de las fortalezas que tenemos nosotros es que tenemos tierra. Sí. Tenemos tierra que es de vocación agrícola. Tenemos tierra de vocación forestal. También tenemos áreas marinas que pueden ser destinadas o zonas costeras destinadas al turismo. Y esto solo para mencionar algunos rubros, ¿verdad? Sí. Yo creo que si se va a hablar de un proyecto de infraestructura como el ferrocarril interoceánico, que es un proyecto de infraestructura, pero también un proyecto de transporte tan ambicioso, por ahí podríamos estimular el pensamiento de los interlocutores involucrados en este proceso para que tomen en consideración esas capacidades que tenemos, no solo desde el punto de vista del recurso de la tierra, sino también el material humano. Vale la pena comenzar a hablar de cuotas, de participación. Claro. En los diferentes niveles. Vale la pena hablar de cuál va a ser el retorno a la inversión para las poblaciones garífunas en el sentido de los recursos que van a quedar en la comunidad o que van a ser destinados no solo para el sector social, sino también el sector económico y así reducir ese nivel de dependencia del exterior que tenemos. Sí. En las poblaciones negras, el ingreso, en muchas de nuestras poblaciones afrodescendientes, el ingreso promedio de las personas es de $1 por día. Sí. Y a veces $2 si tenés suerte. Entonces, si vamos a hablar de un proyecto de esta naturaleza, vale la pena revisar esas estadísticas y poder crear o diseñar procesos de identificación, preparación, implementación y evaluación de proyectos en donde nosotros estemos presentes en cada etapa. Yeah. Julio, bueno, ya me vas a hablar de SUDEC, que es una experiencia muy hermosa, de la cual se está hablando mucho y lógicamente nosotros en Guadani, como damos seguimiento a los profesionales garífunas que están en el exterior, pero como conocedor también del sistema interamericano, yo me pregunto, ¿qué pasa con estos organismos internacionales de justicia en cuanto a la aplicabilidad de las sentencias? Bueno, específicamente relacionada a la comunidad garífuna. ¿Por qué? ¿Qué es lo que falta en el sistema? ¿O falla el sistema? ¿Por dónde entra el agua al sistema y todo eso? Sí, esa es una pregunta, bueno, podemos hablar por varios días. Sí. Hay incluso... Da para una tesis. Hay incluso un doctorado. Sí. El sistema interamericano de derechos humanos ha ya tenido más de 60 años de estarse implementando.
De hecho, no solo esos 60 años hay que considerar que la OEA es el organismo regional más antiguo del mundo. Okay. Incluso la OEA es más antigua que las Naciones Unidas. Despuésito de que se creó la Liga de Naciones, también se creó la OEA. El organismo de la OEA más importante es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión en Washington, D.C., la Corte en Costa Rica. Los garífunas durante los últimos 40 años han traído casos a la Comisión o al sistema interamericano. En algunos casos se han ejecutado las sentencias de manera expedita, en otros casos ha tomado más tiempo. En los últimos 10 años, 10 o 15 años, tenemos un promedio de 3 casos que son trascendentales para la comunidad garífuna, y me estoy refiriendo al caso de Triunfo de la Cruz, está el caso de la comunidad de San Juan, está el caso de Alfredo de López Álvarez, está el caso de la comunidad de Punta Piedra. En muchos de estos casos se ha determinado de que la responsabilidad del gobierno para no solo reconocer el derecho de la comunidad a la tierra, pero también de reivindicar otros temas sociales, por ejemplo. En algunas de las sentencias, si las leemos, vamos a identificar que incluso hasta el tema de la recolección de basura se le pide al gobierno que cree infraestructura para poder facilitar estos temas que son tan básicos, ¿verdad? Sí. Y yo creo que el tema de la ejecución de la Corte, de las sentencias de la Corte, es un tema no solo económico, también es un tema de voluntad política. Yeah. Y yo creo que independientemente del gobierno, la responsabilidad existe. Y yo creo que vale la pena comenzar a entretener o buscar otras alternativas que busquen acelerar la ejecución de esas sentencias. Sí. El tema, vale la pena mencionar que el tema de la ejecución de las sentencias no es un tema exclusivo a Honduras, es un tema muy desafiante para todo el sistema interamericano de derechos humanos. Varios de los países que han ratificado la convención y que forman parte del sistema no han estado ejecutando las sentencias, pero al mismo tiempo creo que en este momento en donde se habla mucho de reformas al sistema financiero global, creo que es uno de los temas sobre los cuales vale la pena incorporar o conversar con más detalle. Vale la pena comenzar a pensar porque no solo estamos hablando de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estamos hablando también de las resoluciones de los mecanismos de investigación y consulta que tienen los mismos organismos internacionales. Estamos hablando también de las resoluciones que están vinculados a los tratados de libre comercio. También yo creo que vale la pena el ejercicio de unificar todas estas resoluciones y vincularlas también con las actividades transaccionales. Y por ahí buscar, porque no estamos hablando de cantidades exorbitantes, estamos hablando por una parte estamos hablando de una obligación del Estado, pero también estamos hablando de recursos que pueden ser ejecutados con una partida del Ejecutivo, del presupuesto del Ejecutivo, o puede ser ejecutado a través de actividades del Congreso. Al final responde de la capacidad de cada Estado de ejecutarlas, pero es un tema que incluye ambos temas, un tema de voluntad política, pero también un tema económico. Totalmente, Julio, de acuerdo. Y también prácticamente el tema de la sentencia que te ordena saneamiento, que te ordena titulación y un montón de cosas más, choca con la práctica de que se está generando un desplazamiento de la comunidad. Es sistemático totalmente. En ese sentido, ¿cómo miras el panorama? ¿Se cumple? Pueda que se cumple o pueda que se cumple a medias y todo eso. Sí, el desplazamiento ocurre por varios fenómenos. Obviamente, la ejecución de las sentencias de la Corte es uno de esos temas, pero también está el fenómeno del cambio climático, por ejemplo. Claro. El incremento del nivel del mar
está desplazando muchas poblaciones nuestras. Entonces se hace necesario programas de reasentamiento involuntario o reasentamiento voluntario. Pero si no abordamos esos temas ahora a través de proyectos de adaptación al cambio climático, comienza la inmigración de las zonas rurales a las zonas urbanas. Sí. Cuando la gente no resuelve en zonas urbanas, comienza a salir del país y después se convierten en problemas de seguridad pública. Problemas de seguridad pública para Estados Unidos, pero también para el resto de los países de la región por donde el inmigrante pasa. Sí. Y muchas veces el costo de mitigar la inmigración irregular o ilegal es como 3 o 4 veces más alta que el costo de tratar de resolver un asunto como una resolución de la Corte ante la Comisión. Sí. Entonces, al final del día se trata de darle no solo seguridad jurídica, pero también crear condiciones para la inversión, porque un inversionista que ve estos fenómenos también dicen, ok, me toca invertir en un país en donde estos fenómenos de inseguridad ponen en riesgo mi inversión en el largo plazo. Si no se ejecuta una resolución de la Corte Interamericana, imagínate una resolución de mi empresa que podría también entrar en detrimento del retorno que yo podría tener en el largo plazo. Sí, totalmente. Yo creo que vale la pena hacer ese ejercicio y no solo hacerlo como hondureños, sino hacerlo como centroamericanos. Sí, es decir, porque esto crea un efecto dominó en la región. Honduras por sí sola o la comunidad garífuna por sí sola pesan poco, ¿no? Exacto. Honduras por sí sola se trata de un esfuerzo del Triángulo Norte, se trata de un esfuerzo del sistema de integración económica, se trata de un esfuerzo que debe de ser incorporado en las estrategias de país de cada uno de los organismos internacionales, pero también se trata de un esfuerzo que debe ser incorporado en los acuerdos bilaterales y multilaterales. Totalmente de acuerdo. Bueno, conversando con Julio Witty, abogado garífuna aquí en la capital de los Estados Unidos, que es también la capital del mundo, porque aquí, bueno, en este hotel en que estamos, ¿cómo es que se llama? Willard. Imagínate los líderes que han venido a hospedarse a este hotel. Pero, Julio, quiero que me hables también sobre SUDEC. Sí. Porque nos interesa la política, la geopolítica, pero nos interesa también cómo andan los profesionales de garífunas, cómo caminan. En ese sentido, yo te he visto ahí en LinkedIn, compartís mucha información, oportunidades, prácticamente el camino que están siguiendo las organizaciones en las que te mueves. ¿Qué es SUDEC? ¿Qué noticias tiene SUDEC para la comunidad garífuna? Sí, SUDEC es una sociedad que responde a la necesidad de promover el desarrollo sostenible y facilitar la implementación de proyectos en comunidades vulnerables. El enfoque de SUDEC está alrededor de impulsar o ayudar a las poblaciones locales o municipales en aumentar su resiliencia para confrontar el impacto negativo del cambio climático. Trabajamos alrededor del componente de adaptación y mitigación al cambio climático. Adaptación, temas que tienen que ver con resiliencia, temas que tienen que ver con entrenamientos alrededor de energías renovables, eficiencia energética, temas que tienen que ver con procesos de recuperación, reconstrucción y alivio después de un desastre natural. Un ejemplo, en el caso de Honduras, uno de los desastres naturales más recientes que hemos tenido ha sido ETA y IOTA, ¿verdad? Correcto. En ese sentido, nosotros pudimos participar en varios esfuerzos para poder ayudar con el proceso de recuperación. ETA y IOTA, Kenny, dejó solo en Honduras una pérdida económica que supera los 4 billones de dólares, sin mencionar todas las vidas que se perdieron durante ese periodo y otros daños a la infraestructura que a veces no son cuantificados por las organizaciones. Entonces, al final del día,
es importante reconocer que fenómenos naturales como estos, que antes pasaba o ocurrían cada 5 o 7 años, se van a dar con más frecuencia, en muchos casos cada 3 años, y necesitamos ser más proactivos para poder de alguna manera tener la infraestructura necesaria para poder superar estos desafíos. Número 1, el tema del agua. Van a continuar habiendo crisis de agua en la región. Entonces necesitamos comenzar a hacer esas proyecciones a los próximos 30, 40 años, de dónde va a venir el agua, cuánto va a costar el agua, y a partir de ahí comenzar a crear estas iniciativas de emprendedurismo. Yo creo que está la parte social, pero también está la parte económica que está incorporada. El tema de la calor, por ejemplo. Imaginémonos la cantidad de aire acondicionados que van a tener que instalarse en la región. No, y en Honduras no hay luz. Julio, en Ceiba, bueno, hey, no estoy criticando Ceiba, yo soy de Corozal, no estoy criticando Ceiba, pero en nuestros pueblos se está yendo la luz 4 horas, 5 horas. Y la calor ahí, hermano, es un tema que, bueno, estoy a punto de hacer un foro sobre eso. Exacto. Porque además de que no hay luz, las altas temperaturas, las casas de bloque y las casas de zinc, es una bomba que está haciendo sufrir no voy a tener que cortar esa palabra, pero sinceramente es algo terrible para nuestras comunidades. Sí, cada una de estas crisis que son reales y actuales también nos da una oportunidad. Imaginémonos la cantidad de paneles solares que se podrían instalar para, de alguna manera, poder abastecer de energía ciertas regiones. Sí. O por lo menos para que el abanico se mantenga encendido durante cierto tiempo. Sí. ¿Cuántos paneles se necesitan? ¿Quién está haciendo la evaluación de paneles? ¿De cuántas familias estamos hablando? ¿Cuál es el tipo de inversión que se necesita? Claro. Entonces, y estamos hablando de los paneles solares, pero también en algunas zonas se puede hablar de molinos de viento para generar energía. Okay. Aquellos que están trabajando con tecnologías mucho más avanzadas están creando energía ya de las olas. Imagínate. Entonces, yo creo que estas son oportunidades que tenemos para nosotros que estamos en estas regiones geográficas. Podemos entretener el tema del desafío, pero también creo que tenemos que abordar con bastante rigurosidad el tema de las oportunidades. Okay. Y yo creo que es clave trabajar en proyectos individuales, pero también es importantísimo crear proyectos regionales y planes de inversión antes de llegar a los proyectos. Si tú tienes un plan de inversión, puedes hacer la proyección a 30, 40 años que te permite reducir el precio o el costo basado en esa proyección. Sí. Y antes de tener ese plan de inversión, es importante tener una estrategia. Y esa estrategia, la Ceiba, la puede tener como Ceiba o la puede tener como la región, el departamento de Atlántida, la podemos tener como Honduras o la podemos tener como Centroamérica. ¿Cuál es la opción que nos da el mayor retorno a la inversión y el precio más bajo? Obviamente, si lo hacemos como Centroamérica. Totalmente. De lo contrario, al final del día, todos estos costos van a ser traducidos al ciudadano ordinario y terminan generalmente siendo costos 10 o 11 veces más altos, sí. Y muchas veces sin subsidios, porque no existe esa visión de estrategia o no existe un plan de inversión, pero tampoco existen proyectos específicos. Y yo creo que esa es una gran oportunidad que tenemos. Y yo creo que los recursos están, pero necesitamos crear la infraestructura o las capacidades locales y ser consistentes, obviamente. Sí, bueno, Julio, siempre es un placer dialogar contigo, seguir tu carrera, ver tus logros, tus éxitos. Bueno, nosotros cerramos siempre con un mensaje a los jóvenes, sobre todo. Tú sabes que nuestra comunidad es bastante joven.
¿no? Nuestros jóvenes muchas veces necesitan quien les enseñe una luz. Y si tú eres parte de esas personas que puede articular un discurso para decirle a los jóvenes, hey, lo que está pasando es esto, ¿cómo podemos hacer? ¿Cuál sería tu mensaje para la juventud garífuna? Bueno, el primer mensaje es no subestimar nuestras propias capacidades. En Honduras tenemos capacidad sobrada. Existe y cuando no está esa capacidad también podemos construir esas capacidades. Tenemos la tierra, tenemos el recurso humano, pero también tenemos una ubicación estratégica, geopolítica, que si podemos articular o desarrollar bien, podemos crear transformaciones generacionales. Claro. El segundo mensaje tiene que ver con la importancia de continuar educándonos. Sí, nosotros que no venimos de familias con recursos financieros, sin la educación no hubiéramos podido salir de las fronteras. Totalmente. O no pudiéramos crear esas oportunidades que a veces hemos abierto, porque a veces las oportunidades también tenemos que construirlas nosotros. Claro. En el mayor de los casos no vamos a encontrar personas que nos enseñen el camino. Hay que construirlo. Hay que construirlo. Por otra parte está también la importancia de comenzar a trabajar en los niños. Yo creo que es clave el trabajo con los niños de 7, 8, 9, 10 años, antes de terminar lo que es la escuela primaria. Yo creo que es ahí donde está la clave para poder nosotros inyectar ese entusiasmo que se necesita para el resto de los años. Ya cuando nosotros llegamos a Tegucigalpa, Kenny, ya traíamos ese espíritu de superación que imagínate si hubiéramos tenido esa infraestructura mucho más temprano que nos permitiera conocer de que sí se puede. Ahora personas como tú y como yo hemos demostrado de que sí se puede. Claro. Y al final del día se trata de comenzar temprano y ser consistente. Así es. Lo otro es, obviamente, hay temas que tienen ya que ver con la personalidad. Yo creo que los jóvenes, cuando tienes dos jóvenes con las mismas capacidades técnicas, con las mismas habilidades personales, vas a comenzar a prestarle atención a detalles como contesta el teléfono cuando le llamo. Tú me entiendes. Llega a tiempo a las reuniones. Correcto. Es eficiente en la comunicación. Correcto. Y yo creo que al final del día esos son elementos que tenemos que continuar cultivando, pero también cultivando esas relaciones personales con gente que está fuera de la comunidad. Reconociendo de que si bien tenemos un potencial extraordinario, también existen recursos fuera que podemos utilizar para llevar a nuestra población a otro nivel de desarrollo. Gracias. Totalmente. Gracias a Julio Witty Guevara, que nos ha atendido y muy bien aquí en la ciudad de Washington. Es un placer siempre conversar con él, ¿no? Conversaciones, no hablamos de los 90 con Julio, imagínate. La etapa fundacional, tu ODECO, cuando naciste y todo eso, luego activismo en Afrouna. Fueron días difíciles, días donde hicimos historia, Julio. Sí. Y mira ahora, estás acá en Washington y todo, después de haberte formado y muy bien. Desde la juventud tiene que palpar eso. Lo que decías sobre el estudiante universitario garífuna, tocar los temas, no solamente ver su responsabilidad de estudiante, sino que tiene que ver también lo que está pasando afuera. Exacto. Lo hicimos, ¿te acordás? Exacto. Cuando Celio llegaba a la universidad, donde nosotros, eso era un placer. Exacto. Y jugamos nuestro rol importante en las construcciones, ¿no? Bueno, esta es tu última respuesta. Sí, yo creo que por eso decía que nosotros venimos de una generación muy privilegiada. Sí. En esa etapa de los 90 pudimos
También ser testigos de un fenómeno latinoamericano, las peregrinaciones en Brasil. Sí, totalmente. Peregrinaciones. ¿Te acuerdas y la ODECO se crea en el 90 por ahí del 92? No, sí. Después en la 94 se crea Inmune, Enlace de Mujeres Negras de Honduras. Claro. Obviamente ya teníamos Ofrane de los 70, creo que a Ofrane, si no estoy equivocado, a Ofrane se registró en el Ministerio de Gobernación en el año de 1974, que era el referente de nuestras poblaciones. Cuando Ofrane se crea para defender los intereses de los negros que trabajaban en la Standard Fruit Company. Sí, señor. Y después la Standard como que desapareció y Ofrane como que tuvo que reconfigurarse y reorientarse a llegar hasta lo que es hoy. Después, obviamente, llega Celio, un liderazgo extraordinario, después de haber trabajado, ser presidente del sindicato de los médicos. Pero también hay otros líderes que vale la pena mencionar, personas como el doctor Tulio Mariano González, el señor Suazo, Salvador Suazo. Bueno, es tu tío Roy Guevara, ¿no? Roy, no somos familia, pero es posible que estemos vinculados. Sí. Estaba el señor Roy Guevara, está el señor René García, doña Berta Arzú de Lacayo. Sí. También tuvimos personas como obviamente Armando Crisanto, que ha sido, que tenemos, los que lo tenemos de cerca, creo que tenemos que capitalizar sobre esa oportunidad de tener a alguien con tanta memoria institucional. Totalmente. Pero también habían otros líderes, ¿verdad? Yo creo que teníamos al diputado, el papá de Rubén García. Rubén García, tenemos al diputado Rubén García, pero también yo creo que ellos fueron inspirados en otros que pasaron por ellos. Totalmente. Ahora la antorcha está bajo nuestra mano. La tenemos nosotros y vamos a hacer lo que se necesita para poder garantizar de que el legado, incluso personas como Gilberto Amaya, yo creo que no podemos dejar pasar desapercibido. Sí, fue los primeros grandes profesionales maestros, ¿no? Exacto. Sí, en paz descanse. Que en paz descanse. Y obviamente en Nueva York siempre hemos tenido personas como doña Mirta Colón, sí, vale la pena. Saludos para doña Mirta. Saludos para doña Mirta. El señor, los hermanos Ávila, sí. José Francisco, tú me entiendes. Sí. Yo creo que cada uno de ellos ha dejado huellas en nuestra población garífuna en general, pero también en muchos de nosotros individualmente. Sí. Bueno, y un placer y saludos a cada uno de ellos. Yeah. Con el abogado Julio Witty Guevara aquí en Washington, en Guadani, portal web de noticias.